una buena puerta para entrar es buscar trabajo de coordinador de cuarto. Porque ves el proceso, aprendes y te vas conectando. Una escaleta puede ser hasta para un guión de 40 una bits de serie. un capítulo. Ajá. Puede ser hasta de 18 páginas. ¿Cómo te va con ChatGPT, las inteligencias artificiales y estas cosas? Yo estoy súper en contra. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al capítulo número 10 de Uniendo Puntos. El día de hoy te quiero presentar a mi paisana, te quiero presentar a una guionista, te quiero presentar a una creadora que es muy especial para el medio cinematográfico, que tuve el gusto de conocer. Ha hecho proyectos muy interesantes, nos une hasta que yo por ahí audicioné en una de tus películas. Entonces, hoy estoy muy feliz de presentarte a Ana Sofía Clerici. Ana Sofía, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias por invitarme. Te agradezco el doble infinitamente porque sé que esto te cuesta. Sí. Sé que tuve palanca y sé que la sangre nos llama y la tierra nos llama, entonces te agradezco a ti, al mundo, al universo y a Sonora. Creo que los guionistas en general no somos muy dados. Ni a ir a las fiestas de rap ni nada por el estilo. Ay, no saben ni quiénes somos. Quiero empezar con una pequeña mística que tenemos. Te quiero dar un pequeño obsequio. Ah, órale. Está hecho a la medida y los significados y las tarjetitas que vas a ver por ahí son cosas que la vida te manda a decir que hay que trabajar de alguna manera. Qué padre, muchas gracias. Ya me gustó este podcast. Tiene el objetivo de materializar y como de unir las cosas, que pues tú lo vives muchísimo en la profesión, que traigo varias preguntas que te quiero hacer al respecto. Y pues justo de eso va el programa, de eso va el proyecto de personas que tienen mucho para ofrecer y que lo ofrecen a través de productos, en este caso de guiones, en este caso de series, de películas, de cortometrajes y demás. Mucho que has compartido, mucho de tu sensibilidad, mucho de tu persona que has puesto a la disposición. Me gustaría ahora, en este caso, que lo pongas a la disposición también como la persona. Okay. Que salgas y des la cara y salgas y hables, porque es de mucha utilidad para muchas personas. Yo mucho tiempo fui muy fan de ver entrevistas, entonces a mí hace 10 años me habría encantado ver una entrevista contigo y me habría encantado todo lo que seguramente tienes para compartir. Muchas gracias. Sí, a mí también me gusta ver entrevistas. Bueno, pues hoy te toca estar del otro lado. No me gusta dar, pero... Bueno, hoy eso va a cambiar. Bueno, por empezar por algún lugar. ¿Cuándo te encontraste con la escritura? ¿Cuándo te encontraste con la soledad del cuaderno, de la máquina de escribir, de la computadora, de la pluma fuente a lo mejor? No, o sea, bien chiquita porque me gustaba mucho leer de chiquita. O sea, porque tenía hermanos mayores y como que yo era más solitaria. Y en mi casa había como un librero muy grande de mi abuela y me gustaba mucho leer todo. Okay. Y luego a mis 8 años me regalaron un diario y ahí empecé a escribir. O sea, como que era algo que me surgió muy naturalmente. Escribía cuentos. ¿Qué te gustaba leer por la época? A tus tiernos 8 años y antes. Es que o sea, es ridículo porque leía todo lo que había. Había unas, ¿cómo se llaman esos libros? La Enciclopedia de la Fábula. La no te la vengo manejando. La Enciclopedia de la Fábula. Bueno, eso delata la edad. Somos de la edad, Ana Sofía, no te preocupes. La Enciclopedia de la Fábula, pues era una enciclopedia con cuentos, tal cual, pero era así súper grande, entonces venían muchísimos cuentos y eso leía, y había unos de Sisi, la emperatriz no sé qué madre, o sea, leía hasta uno de cómo ganar amigos e influir sobre las personas, es lo que había en el librero de mi abuela. Ajá. O sea, no me compraban libros, eran libros que estaban ahí. Pues. Pero tú llegabas, a ver, ¿qué número dijo eres? La 4. Ok, ¿y son 4 o son más? O sea, es una familia grande. Bueno, en esa época no era grande, era lo normal. No tienes tantos años, Ana Sofía, por favor, suéltalo. Todos mis amigos tienen así, o sea, son familias de 4 casi todas. Okay. De 45 años hoy, o sea. Yo tengo 30, somos 3, entonces... Pero son que sí va en el camino. Sí, y ahora uno así con trabajos, ¿no? Pero sí, o sea, como que leía todo lo que encontraba, leía, me gustaba mucho. Y luego ya como que empecé a pedir yo libros, ¿no? ¿Y te iba bien pidiendo los libros? Digo, no como ahora, yo a mi hija yo voy a comprar un libro y le compro 3 a mi hija, ¿no? Pero pues sí, a veces sí. O sea, no era, no sé, no era seguido, pero sí. O sea, me acuerdo haber conseguido El Principito, por ejemplo. Y así, pero sí leía lo que encontraba, hasta la Biblia, o sea, me leí toda, pues. Pero, ¿y había, más allá del librero, había mucho lector en la familia? ¿O no, dónde hay ese? Nadie. Eran las ganas de no estar jugando al hielo y al sol y al 25. Sea, como que siempre hubo algo que me atrapaba de leer, o sea, como que sí me viajaba, sí, me gustaba mucho estar sola. Y también,
digo, sí sueno como que soy una vieja anciana, pero no es como, pues no había internet. Ajá. No era como que había miles de teles en las casas, ¿no? Había 2 teles y estaban ocupadas. No sé, o sea, también veía la tele, pues, pero me gustaba mucho leer, inventar mi historia. Y cuando empezaste a escribir en este diario que te regalaron, ¿te acuerdas que escribías? ¿Era literal tu día? O sea, como que literal mi día, pues me acuerdo mucho del primer cuento que escribí, que era como una princesa que estaba deprimida. Porque no la dejaban salir del castillo o algo. Porque la tenían leyendo en casa de su abuela. Pero, pues sí, eso, o sea, escribía mi vida, o sea, lo cotidiano, pero a veces escribí historias. ¿Y con lo que escribías, qué hacías? Nada. ¿No lo mostrabas, no se lo leías a alguien? No, o sea, ya empecé a escribir algo que era más cercano a guiones, como en mi adolescencia, y sí se los enseñaba a mis amigas. Estas amigas de las que me contaste ahorita fuera de... ¿Es el mismo grupito de amigas? Sí, son mis amigas de toda la vida, siempre leyeron mis guiones y todo. Ok. Ellas sí estuvieron desde el inicio. Sí. ¿Y qué te decían de los guiones de la época? ¿De la preparatoria, de la como secundaria? Que si ya era más de la prepa para arriba, pues o sea, lo leían todo y les encantaba y me echaban muchas porras. ¿Y en qué momento entra lo audiovisual? ¿En qué momento te clavaste con lo audiovisual? Pues me fui a estudiar inglés a Boston y ahí, como esperando un amigo en una cafetería que trabajaba él, que era librería también, vi el guión de The Shining. Ok. Y ahí fue como... Órale, o sea, esto es pero algo. ¿Ya habías visto la película? Ya había visto la película, pero como que fue la primera vez que yo vi un guión. Ok, o sea, era el guión encuadernado. Ajá. Entonces como dije, órale, o sea, es algo. O sea, esto es algo. Esto es un producto en sí, es una obra en sí. Hay alguien que hace esto. O sea, como que nunca lo había analizado de que es un trabajo escribir esto, pues. ¿A Boston te fuiste como a un curso de enseñanza del inglés o a aprender inglés en general? Ajá, un curso. Ajá. Tenía 18. Okay, y ahí fue cuando dije, quiero ser guionista. Y le dije a mi papá, ¿de qué vas a vivir? O sea, y yo pues espero que de ser guionista. Ok, y la decisión fue viajando, saliendo de Hermosillo. Sí. Y en una librería esperando a un amigo. Como que yo pensé que iba a ser psicóloga y siempre me gustó escribir y te digo, ya escribía guiones y ya los compartía y todo. Eran una especie de guiones. Y pues ahí dije, no, pues tengo que estudiar esto y aprender esto. Y tomé puros cursos. Nunca estudié una carrera en sí. ¿Ahí por la época habías filmado algo? Después de eso filmé cortos en Hermosillo. O sea, hiciste tu curso, regresas a Hermosillo. Ajá, regresé, hice unos cortos en la uni. Que yo escribí y dirigí, ajá. Ok. ¿Y dónde están? Porque no los encontré en la investigación para esta entrevista. Pues no, ¿sabes que no lo...? O sea, hice esos 2 que pues son de estudiantes super amateurs. No, eso no te justificas conmigo. Ni siquiera sé dónde están, la verdad. O sea, no sé si los tengo editados yo, pues, porque como que nos ayudaron de la Unizona a editarlos. Yo tengo el material en casetitos de esos de... Y luego cuando recién llegué acá hice un corto con Jesús Ochoa, Lalo España, Rodrigo Murray. Y también lo dirigí yo. Bueno, lo codirigí con Jesús Ochoa y tampoco lo he subido. Pero ese sí estuvo en el Festival de Cine de Guanajuato. A ver, espérame. Unas preguntas. ¿En Hermosillo te matriculaste en la Unison en algo? Era un diplomado. Okay. No me acuerdo cómo se llamaba, era algo audiovisual. Como en realización cinematográfica o algo así. Sí. Ok. ¿Y lo que filmaste allá era parte de este diplomado? Sí. Okay, o sea, era como el examen final, digamos. Y lo presentaron en el cine y Cela Vega, que era la invitada especial, se quedó dormida en la proyección. O sea, así de padre. Bueno, pero ese es Cela Vega, no importa. Sí. Puede hacer lo que quiera. Oye, ¿y en qué trabajabas por la época? Pues estuve trabajando, allá trabajé como en un puesto ahí de los del mall, así de esos carritos, y luego me fui a Madrid y trabajé de bartender, y allá también estudié. O sea, pero fuiste a Madrid, viviste un tiempo en Madrid. Para estudiar también en español como guión. ¿Pero fuiste a algún curso o fuiste en general? Sí, a una escuela que se llama Metrópolis. Metrópolis. O sea, estudié también como realización audiovisual y guión. O sea, fuiste a escribir y dirigiste también por allá. Allá, fíjate que no, al final como que el examen era hacerlo en un equipo y me tocó escribir guión y dirigió a alguien más, un director colombiano que le ha ido muy bien, de hecho. ¿Y qué tal te sentiste en ese ejercicio donde escribiste y me imagino que estabas ahí en el set viendo cómo alguien más dirigía? No, pues estábamos todos haciendo todo, hice maquillaje, éramos como estudiantes.
Está padre ver lo que escribiste en pantalla. Ok. Aprendes mucho. Y luego llegaste por acá y estabas, Aquí. hiciste este corto. Aquí llegué, hice ese corto y empecé trabajando en publicidad, como de coordinadora de producción, varios años. ¿Coordinadora de producción? De publicidad, sí. Ok, entonces Es donde tú conseguí nos chamba. hubieras pagado a nosotros. Y pues tenía que chambear en algo y a todo el mundo le daba mis guiones impresos en esa época para que me dieran chamba de guionista. A ver, pero ¿en qué momento llegaste y tocaste la puerta de una casa productora? ¿Cómo estuvo? Lo que pasó es que Jesús Ochoa, que conocí en una filmación que se hizo en Hermosillo de una película que se llama La sombra del saguaro. Suena sonorense. Ahí lo conocí, yo le pasé mis guiones y luego él me habló de que le habían gustado y todo eso, por eso quiso hacer este corto que te digo cuando llegué el WC, codirigirlo conmigo. Y me apoyó mucho. Y él me presentó a otro director y ellos así conseguí conectarme como con el medio. Con el medio, pero era más de publicidad. O sea, ellos hacían publicidad, pues. Entonces ahí fue como entré, pero de ahí me fui conectando, ¿no? ¿Pero llegaste, andabas repartiendo radios o cómo? Sí. O sea, fuiste haciendo la escalerita en producción. Llegué a trabajar gratis, ¿no? Obviamente. En esa época, pues sí aceptábamos trabajar gratis unos. No manden propuestas gratis, por favor. Ya no deberían. Oye, ¿y en producción cuánto tiempo trabajaste? Híjole, no estoy segura, 3 o 4 años. Oye, ¿cómo te sentías? Hablamos un poquito de eso fuera de cámara. Pues lo expuesto que se puede sentir uno al rechazo, así de, uy, pues aquí está mi guión. Sí, o sea, es raro porque cuando eres más chavito, traes más seguridad. Malamente. Totalmente. O sea, muy raro, ¿no? O sea, en vez de tener más seguridad ahorita que ya tengo años de experiencia, yo creo que tenía más seguridad entonces, ¿no? Y yo sentía que o sea, yo decía como que aquí está lo mío, o sea, tengo talento, denme chamba, por favor, ¿no? Así. Entonces, no sé, o sea, es raro porque en esa época tampoco había tanto trabajo. O sea, no había como ahorita. Sí, la industria más pequeña. Ajá, no había las series que yo o sea, no se producía lo que se produce ahorita. Bueno, ahora hay menos, pero... entonces, yo estaba feliz o sea, cualquier cosa, yo era la más feliz, pues. O sea, mi primer chamba fue una serie que se llamaba Bienes Raíces, que salió en Canal 11, ¿verdad? Sí. No, o sea, yo me sentía la más realizada. Si me hubieran dicho, te vamos a pagar 5 pesos, yo hubiera dicho, claro. Fue una súper experiencia, fue una súper oportunidad. ¿Pero dónde hiciste el switch de soy coordinadora de producción y ando organizando nóminas? No, porque digo, empecé a mandar guiones y así, y entre esos guiones le mandé un guión a Fernando Sariñana, que él estaba director de Canal 11. Y su esposa es Caro Rivera, que ahorita, después de todos estos años, estoy trabajando con ella de nuevo. Ok. No habíamos trabajado juntas otra vez. Y ellos me dieron mi primera oportunidad ahí. Ok. Para el 11 a través de ellos. ¿Y qué se sintió ya por fin? Porque, pues a esa edad sí son muchos años los que tuviste que esperar para ya desarrollarte profesionalmente como guionista. Sí, o sea, tenía ahí como 20, ¿qué serían? 6 por ahí. 27, 28. Ok. Y sí, pues, o sea, no, te digo, fue un sueño para mí que me ofrecieran una serie. Aparte escribí 7 capítulos de esa temporada. O sea, ¿tú escribías el capítulo completo o había como un concepto de cuarto escritor? Éramos solo Caro y yo en la primera temporada, entonces aprendí muchísimo de ella. Porque o sea, como que si yo estaba enfocada en que quería escribir cine, para mí fue algo nuevo, voy a escribir una serie, y ahí le aprendí mucho. Y ahorita me he enrolado, he escrito casi pura serie. Tienes varias en IMDb, te vi que tienes varias. Ok, ¿y cómo fue? Porque por la época, ahorita pues ya tenemos nuestras series entrañables, las que nos gustan, las que hemos vuelto a ver. ¿Cómo fue por la época donde quizá tus referencias no eran de series, de las pocas que existían? No, pues sí veía series. Nada más como que siempre me visualicé como guionista de cine. De las pelis. Querías que alguien tuviera tu encuadernado. Es lo que había estudiado, porque en ese entonces no había... cursos de series. O sea, cuando yo quise estudiar guión, ni siquiera había casi universidades que ofrecieran solo carrera de guión. Tenías que estudiar cine. Y especializarte. Y había una especialidad de guión, ¿no? Entonces ahorita súper hay. Y, o sea, como que creció muchísimo con las series. La figura del escritor. Sí.
Y después de esa serie que vino. Pues la segunda temporada de Bienes Raíces, pero fue mucho después, o sea, sí tuve que volver a la publicidad. Claro que te iba a decir, ¿y la renta cómo se pagó en ese inter? Sí, volví a la publicidad, hice algunos comerciales hasta que volví a la segunda temporada esa. Y ahí ya iba existiendo, ¿tienes por casualidad, Obra del Destino, algún tipo de mística a la hora de escribir? Pues no, la verdad que no. O sea, es algo que siempre yo siento que se me ha dado muy naturalmente. Es algo en lo que me siento muy cómoda. O sea, es muy raro el ser guionista porque lo romantizamos mucho los guionistas, pero lo sufrimos mucho al mismo tiempo. ¿Cómo lo sufren? Pues es que o sea, por más, te digo, se me da muy natural, pero es difícil. O sea, no es fácil enfrentarte a la página en blanco. No es fácil construir algo de cero. Y pues, o sea, el simple concepto de buscar complicaciones suficientemente fuertes que luego tengas que solucionar, ¿no? Es un rompecabezas. Ok, a ver, dijiste varias cosas que me gustaron mucho. A ver, el tema de la página en blanco, porque tú tienes proyectos muy interesantes, pero de temáticas y de géneros muy distintos. Ocúrreseme, por ejemplo, el Jeremías, que era una película que ustedes levantaron de una manera muy personal y, si no me equivoco, por 8 años la estuvieron trabajando. Ese proyecto dista mucho de los proyectos donde alguien un día te llega un correo, te marcan, oye, Ana Sofía, fíjate, traigo esta idea a desarrollar para tal estudio, tenemos, no sé, 1 año para escribir o 2. Pues los procesos son muy, muy diferentes. ¿Cómo se viven esos dos procesos? Pues justo cuando escribí Jeremías, fíjate, estaba escribiendo Bienes Raíces. Ok. O sea, las estaba escribiendo casi al mismo tiempo. Pues sí, es diferente en el sentido que una surge de una inquietud que tú traes y es algo muy tuyo y muy personal y muy solitario. Aparte, escribir una película es algo muy solitario, cuando escribir una serie es algo demasiado colaborativo, ¿no? O sea, está diseñado para colaborar el escribir una serie, ¿no? Son 4 guionistas, es padrísimo. Como que tienes 6 cabezas trabajando en lo mismo, es muy chingón trabajar así, es como una banda de música, pues, ¿no? Pero pues es diferente en el sentido de que es una inquietud que tú traes y es algo que tú quieres contar. Y lo otro es algo que tienes que hacer tuyo, ¿no? De cierta forma, y que tienes que buscarle el corazoncito de tu lado también, aunque sea algo que a lo mejor nunca pensaste que podía interesarte contar eso, ¿no? Siento que ese es el reto porque, pues sí, claro, a mí me llegan a ofrecer cosas de acción, por ejemplo, ¿no? Que no es un género que yo veo. Entonces de repente es como... Y es chistoso porque sí me hablan mucho para ese tipo de proyectos porque yo soy una escritora muy estructurada. Y eso y una serie de acción o entretenimiento necesita mucho esa estructura clásica, digamos. Okay. Entonces, a ver, te quiero preguntar varias cosas de eso. Uno, cuando estás haciendo un proyecto personal como lo es el Jeremías, como lo han sido tus cortos, bueno, ahorita dijiste que eres muy estructurada, pero ¿dónde encuentras esta onda de pues soy mi propio jefe y si yo no me paro a escribir, nadie me va a parar a escribir, ni me van a pedir avances, ni me van a pedir cambios, ni nada? ¿Cómo vives ese proceso de ti contra ti? Es bien difícil. Sí, no, los deadlines es el motor que nos mueve definitivamente. Entonces es difícil. Cuando estaba más morrita, la verdad que escribía muy rápido. Y creo que también es porque tienes menos prejuicios y tienes más seguridad. Muchísima. Entonces, como que escribes en friega, tampoco tenía hija, tampoco tenía mucho trabajo, entonces como que podía escribir más rápido. Ahorita para aterrizar mis ideas me cuesta mucho trabajo porque estoy ocupada, tengo hija, entonces me toma mucho tiempo. O sea, sí he escrito otras 2 pelis, una estamos levantando y otra ahorita estoy terminando el guión para tratar de moverlo, porque sí amo el cine, o sea, la verdad. Espero hayan podido ver cómo le brillaron los ojos cuando dijo amo el cine. Sí. Lo dijiste todo volver con la mirada, te puedo mutear y con la pura mirada tuvimos, ¿eh? Sí, es padre. Y el año pasado estuve escribiendo un proyecto
que como hay muchos cambios en las plataformas, a veces estás en un proyecto y se cancela, como hay cambios de cabeza, ¿no? Ajá. Pues me ha pasado en varios proyectos que estoy que pues hay cambios de mandos como la política, ¿no? Entonces entra alguien nuevo y se separan proyectos. Y estaba escribiendo una película y como que volver a escribir ya así con deadline y con que tenía que entregar, lo disfruté mucho. O sea, tengo ganas de volverlo a hacer. ¿Y cómo te va con los proyectos enlatados o los que no suceden? O... Ay, pues es bien frustrante. Tengo varios. Sí, pues no los puedes poner, o sea, no se le dedicas 1 o 2 años de tu vida y no los puedes poner en tu currículum. O sea, escribí esta serie que no salió. Justo tengo uno así. O sea, casi 2 años y pasó eso. Hubo cambio de ejecutivo y se... Se trajo a su gente. Sí, pues es que como no están en el proceso, es normal que digan, no, pues mejor hagamos esto otro. O no tienen... O quieren cambiar como el rumbo de las plataformas, entonces se quedan en cajones los guiones. Pues. Oye, y te suplico, platícame del cuarto de escritores, porque a título muy personal, pues sí, si yo me siento a escribir solo me va relativamente bien, pero como nadie me jala la oreja no sé qué hacer. Un día un amigo y yo por el estilo decidimos escribir algo juntos, casi nos golpeamos. Entonces por la amistad decidimos no volver a escribir nunca nada juntos en la vida. Entonces yo no me imagino 6 personas. Y él era mi amigo, no sé si eso lo dificulta o lo hace más fácil. No, lo hace más difícil, yo creo. Entonces por favor platícame del cuarto de escritores, que es algo de lo que uno escucha mucho, pero sabe poco. Pues o sea, creo que los cuartos de escritores, ahora los guionistas requerimos tener ese otro skill, que es saber debatir sin prenderte. Porque pues sí o sea, es muy chingón porque pues imagínate, estás hablando con otros 3, 4, 5 adultos de personas imaginarias, o sea, imagínate. Y estás discutiendo como el destino de sus vidas. Es lo más divertido que puedes hacer. O sea, no hay nada más divertido para mí que eso. O sea, pero sí es difícil porque, o sea, es muy enriquecedor porque tú puedes dar una mala idea y alguien la hace buena, alguien más. Y también para mí es bien interesante ver como las ideas de otras cabezas que a mí nunca se me habían ocurrido. O sea, como que dices, jamás ni en mi momento más loco yo hubiera dicho esa idea, pero está bien chingona, ¿sabes? Y a lo mejor le falta algo y alguien más aporta y dice, sí, pero si lo hacemos así. Entonces tienes 6 cabezas solucionando un problema. Eso es una experiencia increíble para mí. Okay, me lo cuentas muy bonito. Yo me imaginaba balas y catapultas ahí entre ustedes. Sí pasa. Sí puede pasar, pero la mayoría de las veces he tenido suerte y también se crea, o sea, se torna un ambiente, es muy chistoso porque terminamos revelando cosas muy íntimas de nosotros, porque es parte de la experiencia de escribir personajes, ¿no? Entonces, claro que estás hablando de un personaje y dices, ay, pues fíjate que a mí me pasó esto, ¿no? Y entonces siento que aceleras conversaciones que hubieras tenido dentro de 3 años de conocer a alguien en 3 semanas, ¿no? De conocer a alguien y se generan amistades padres, por lo menos. ¿Y cómo les va a la hora de los créditos con los capítulos? Este lo escribió tal o cual. No, pues es que depende como el método que utilices, pero, o sea, hay gente que tiene pocas juntas y se reparten y luego cada quien escribe. A mí me gusta más como el cuarto clásico, que es entre todos escribimos como de qué van todos los capítulos y luego entre todos hacemos como los beats de cada capítulo y lo platicamos cada escena y ya un escritor se va y lo escribe y es su crédito. O sea, él lo tiene que hacer funcionar. Entonces o sea, cada quien tiene muy claro desde el inicio que te contratan qué capítulos te tocan. Pero claro que puede que alguien diga una idea muy genial para tu capítulo y es tuyo, o sea, al final de cuentas. Pero, bueno, o sea, llevas tu crédito tú en grande al principio, pero al final están todo el cuerpo de escritores. Porque sí por eso te digo, es un trabajo muy colaborativo, porque hay ideas de todos en cada capítulo. No es individual por completo.
Aunque tú al final agarres esas beats y tú los hagas funcionar, la idea es de todos. Pues. ¿Y no hay una celosía de las ideas? Está hablando medio de es mí, que, no tanto no, ustedes. es que creo que, o sea, por eso te digo que hay que tener esos skills ahora para estar en un cuarto de guionistas, porque sí puede haber y no funciona. O sea, lo que yo siempre digo, nadie se clava en quién escribió qué capítulo, ¿no? O sea, entonces con esa mentalidad tienes que ir al cuarto. El chiste es que esta serie quede chingona, porque tú vas a decir, yo escribí Monarca, por ejemplo, ¿no? O sea, yo soy escritora de Monarca. Entonces nadie va a decir, si el 2 está bien padre, o sea, es la idea general de la serie lo que te va a hacer ver bien a ti como escritor. Entonces, creo que lo ideal es saber trabajar en equipo para lograr que en sí la temporada esté bien chingona, aunque a ti te toque el capítulo menos fuerte, digamos. Pero, o sea, no debería haber competencia porque es tan un trabajo en equipo que todos quedan bien, pues. Sí, hay que tener mucha madurez para entrar al cuarto de escritores, entonces. Entonces, tú tienes, no sé, un cuarto como este con 5 o 6 escritores, una mesa redonda, y ahí es donde prefieres que se den las discusiones, las peleas, los agarrones con los demás compañeros. Sí. Y hay quien, no sé, por decir, nunca se ve y todo sea por Zoom o algo por el estilo. Ahorita, por ejemplo, en el que estoy, ahorita estamos por Zoom, pero empezamos Físicamente. presencial. Ajá. Estuvimos mes y medio presencial y ahorita ya es por Zoom. Pero se convierte en un trabajo medio godines de que van diario de 9 a 5 o algo así. Vamos este es de 10 a 2. Normalmente es por ahí. Son como 4 o 5 horas máximo, porque luego ya no... O sea, cuando el tipo de trabajo no... Sí, o sea, como cuando estaba en cuartos más largos, la verdad que al final o sea, no rindes. Sí, es pura hora nalga, ya no estás avanzando. Sí. Llegas al día siguiente y corriges todas las tonterías que hiciste. Oye, y cuando están escribiendo, por ejemplo, temas de acción, ¿es muy estructurado? ¿Cómo se relaciona con el presupuesto? No sé cómo plantear la pregunta, por decir, cada página que escriban me tiene que costar un promedio de 10 pesos, o me tienen que poner 10 escenas de acción, o sabes que a Ana Sofía ya le pusieron muchas escenas de acción, quítenle porque me van a salir muy caras. Sí. Es ese tipo de cosas, ¿cómo se media? Como que cada uno tiene sus parámetros, digamos. Cada estudio, cada estudio y cada proyecto, ¿no? También, bueno, escribí esta serie que se llama Gringo Hunters, que se estrena este año. Y es de acción y es súper grande la serie porque es una producción Estados Unidos-México. Y en esa hay muchísima acción, muy padre. Pero sí, o sea, obviamente hay limitaciones. O sea, en un momento si te dicen, no puede haber más de 3 set pieces de acción. Ok, y eso se sabe antes de que te sientes a escribir. Sí. Pero ese en particular era bastante grande, entonces teníamos, o sea, sí decíamos, wow, o sea, todo esto podemos hacer. No se la pierdan, les va a gustar. No, esa estuvo divertido. Y te digo, es un género policíaco de acción que yo no me imaginé que iba a ser, y al final, pues es como, es un reto padre hacer géneros distintos. Muy distintos, en tu caso, si me permites el comentario, muy distintos. No, yo no le saco, a ninguna. Se ve en el IMDb desde el melodrama hasta niños, hasta Disney, música, o sea. Pero a ver, estructuremos esto. En este tema de los presupuestos, de lo que se puede, de lo que no se puede, ¿cómo vives invéntame algo, y tú ponías que se ve el cuarto completo, y ya a la hora de estar en un set, pues, ¿sabes qué? Si vemos allá, por permiso nos cuesta tanto, o iluminar nos cuesta tanto más, o cuestiones así, que a lo mejor para un director o para un productor pueden ser muy prácticas de cortarle al guión o de modificarlo. ¿Tú cómo lo vives? Todos estos cambios que te hacen, a veces simplemente por presupuesto, o a veces porque el director o productor considera que, ¿sabes qué? Se entiende mejor así, se entiende mejor si lo narramos de tal manera. Pues es que si hay un proceso, digo, o sea, muy al principio de mi carrera, pues obviamente ni te toman en cuenta, ¿no? O sea, ya tú nomás lo ves a ver qué hicieron. Pero... Fuiste muy amable con la frase que usaste. Pero ahorita, o sea, pero creo, por ejemplo, en Red Room, que es la... Llámanos Red Room. Red Room, Igu y Imagine Entertainment son los productores de esta serie. Como que estaba padre porque sí teníamos como conversaciones con los directores para ver cómo ellos veían, nos mandaban fotos de las locaciones.
Entonces vas adaptando lo que escribiste a esas locaciones y a esas necesidades. Pero, por ejemplo, cuando les mandaban las fotos, ¿ya había un primer draft de los capítulos o Sí. ya iban bastante Es que avanzados? estábamos escribiendo y estaban filmando. Órale. O sea, como que fue muy... O sea, cuando estábamos terminando de escribir los primeros drafts, ya estaban en preproducción y haciendo scouting y todo eso. Entonces, sí podíamos todavía en las reescrituras adaptar eso. Uh-huh. Y O eso sea, ya está sabes que padre. el cuarto en esta casa está a la derecha y no Sí. de frente al baño o algo Sí. así. No, está padre tener esas juntas con los directores cuando hay colaboración porque pues les resuelves dudas y también ves las inquietudes que ellos tienen y puedes como trabajar para que quede algo mejor. Ujú. Y más cuando es alguien que pues que sabe dirigir chingón acción. Sí, en ese tipo de proyectos no traen a cualquier pelado, me queda Ujú. claro. Oye, ¿y con los actores cómo te va? O sea, porque de repente imagínome yo que, sobre todo cuando trabajas con plataformas o estudios, hay papeles que desde la génesis del proyecto, a lo mejor es productor asociado, lo que sea el actor, y desde el principio ya sabes, tal actor o tal actriz va a tener tal papel que tú tienes que escribir. ¿Cómo te va con eso? Pues creo que está padre, por ejemplo, en Papás por Encargo, desde el inicio yo ya sabía quiénes iban a ser los 3 papás. Uh-huh. Y pues vi videos y todo y me sirvió muchísimo para escribirlos. Ok. O sea, pero tuviste los castings, los buscaste en sus carreras, en sus otras No, cosas. ellos como que los eligieron porque son actores que han trabajado con Disney y tenían muy claro que querían que fueran ellos porque pues tenían que cantar, como que tenían que tener ciertas características Sí. y ya los tenían claros. A la niña pues la tenían que encontrar, que fue maravillosa, o sea, Que Faraya estuvo por acá. sí, Ve no, en el capítulo no, o sea, 4. es talentosísima, impresionante. Pero ella a la que se tenía que encontrar y si en algún momento tuvimos miedo de que no lo íbamos a encontrar cuando la hallaron, fue como wow, o sea, superó todas las expectativas. Y luego los atacó la pandemia y tenían Sí. mucho miedo de que la pubertad de Farah les arruinara la serie. Creció mucho, sí. O sea, sí creció mucho ese año. Pues es que era la mera edad. Sí. Pero en este caso me sirvió muchísimo. O sea, creo que sirve muchísimo saber quiénes van a ser los actores de antemano, Uh-huh. porque te ayuda a visualizarlos y aterrizarlos mejor. Uh-huh. O sea, también cuando son segundas temporadas, que ya sabes quiénes son los actores, o sea, quiénes son los actores y cómo hacen el personaje. Sí, porque justo un actor llega y toma... Uh-huh. O sea, porque finalmente un personaje es colaborativo, porque alguien lo escribe, alguien lo dirige, alguien lo actúa. Sí. En ese sentido hay dramaturgia en tres lugares. Sí. Sí, se va construyendo el personaje. ¿Y cómo vives tú ya no sé, ay, pues estoy a punto de ver por primera vez la película que escribí, o la serie, o lo que sea? Ese momento así, digamos, del teatro de segunda llamada, que ya lo vas a ver. ¿Qué se siente? O sea, para mí es emocionante, ¿eh? O sea, como que esté ahí, poderlo ver y aprender, porque hasta que lo ves, o sea, cuando lo ves te queda muy claro que está funcionando y que a lo mejor no. Ok. O sea, el chiste, o sea, creo que la experiencia lo que te va dando es que lo ves cada vez más claro. Uh-huh. O sea, yo ya como que tengo muy claro cómo pegar una escena con otra, como pensando ya en la edición cómo va a pegar, ¿no? Pero creo que me lo ha dado la experiencia de ver las cosas que he escrito. Ok. Porque, o sea, ver otras cosas te sirve, pero cuando ves lo que tú escribiste, dices, uy, como que aquí hubiera No estado... amarra también, no se entiende también. Uh-huh. Ok. ¿Y no sufres de repente con los editores? Pensando que a lo mejor hay material y decidieron cortarlo de X forma o... Pues no, es que o sea, si entiendes que es un proceso colaborativo también de principio a fin y que al final se tienen que ajustar cosas o que cosas no funcionaron. Pues el trabajo del editor es como la última reescritura, ¿no? Del capítulo. Sí, a veces pues hay veces que dices, órale, quedó mucho mejor de lo que... Gracias a todos los involucrados. O sea, como que hay veces que sí me han sorprendido algunas cosas que veo de que, wow, quedó mucho mejor de lo que estaba el guión, ¿no? Y a veces dices, pues bueno. Uh-huh. Pero pues hay de todo. Y hay muchos factores que entran, o sea, no, como que siento que no podemos juzgar tan duro porque entran muchos factores que no sabemos, ¿no? Sí, a lo mejor se ve fácil de afuera, ay, lo hubieran filmado de tal manera, pero les llovió, los corrieron, Sí. no sé, llegó la policía, lo que Sí, sea. o tuvieron 5 minutos para filmar, no sé. O en un día tenían que filmar 20 páginas. Uh-huh. Oye, y poniéndonos un poquito técnicos en la parte del guionismo, ¿cómo te va? Pues uno agarra un guión
Y en esencia, espero no estarme atreviendo demasiado, pero en esencia tiene dos cosas. Una parte descriptiva, llegan, están en un cuarto blanco, hay 2 micrófonos, 2 sillas, tal y tal y tal. Una parte descriptiva narrativa. Y hay una parte muy importante que valoramos mucho, que son los diálogos. Sí. ¿Hay alguna que disfrutes más, que sufras más? Ay, los diálogos me encantan. Okay. Pero porque ya sabes, es lo divertido. Sí. O sea, como que para mí ya es la parte relajada. Uh-huh. O sea, cuesta mucho al principio, como que los primeros capítulos cuesta mucho que les estás encontrando las voces a los personajes, pero luego ya es bien rico, porque lo difícil es estructurar, como hacer la escaleta. Siento que para mí es lo más difícil que funcione, como que es la matemática, Uh-huh. y lo otro es la diversión. A ver, desmenucémoslos. ¿Cómo haces una escaleta? Pues, o sea, de serie, o sea, primero pues es como dividir por tramas. Ajá. O sea, si tienes... O sea, trama sería como... yo hago muchas preguntas como si no entendiera Ok. nada, para que mi yo de 10 años entienda perfecto. Pues divides por trama A, B, o sea, Ajá. depende, o sea, la trama principal, la trama secundaria, a lo mejor una tramita chiquita, ¿no? Entonces haces esos beats, ¿no? Pues obviamente la trama principal tiene más beats. Entonces aterrizas esa, luego la otra. ¿Qué es un beat? Un beat es como una escena que hace que avance tu historia. Uh-huh. Entonces, o sea, por ejemplo, no sé. O sea, un beat es una escena desnuda, digamos, ¿no? O sea, en esta escena Jeremías va con este señor y descubre que es genio. Okay. Eso es un beat. De eso se va a tratar Entonces, la escena. al otro beat es Jeremías le dice a sus papás y se ríen, por ejemplo, ¿no? Eso va haciendo tu historia. Uh-huh. Entonces vas escribiendo los beats, escribes los beats de la otra trama. Entonces, por decir, tú agarras... No sé, si estuvieras escribiendo aquí en el vidrio, tú pones una columna, la trama principal que es Jeremías, Ajá. y así tal cual como si fuera una Sí. lista, así, número 1 pasa esto, luego y así. Sí, Y acá la trama de los papás ajá, y de los amigos. así. Y es tal cual así una lista. Esto es para serie. El principio, ajá. Ajá. Y ajá, entonces haces eso y más o menos ya sabes que necesitas alrededor de 40 beats por un capítulo de 1 hora. Ujú. Entonces como que vas calculando y luego ya ves cómo o sea, viéndolos separados ves cómo se comunica una trama con otra, ¿sabes? Ujú. Y ya los vas engordando esos beats y luego ya se hace algo que se llama blend y los mezclas en un orden y de ahí ya ves, ok, si este güey está aquí, entonces no puede estar aquí, ¿verdad? Ajá. Entonces Tiene tienes una elipsis por ahí. Ajá, o vas fusionando escenas que pueden pasar esas dos cosas en una misma escena, Ujú. pero sigue avanzando las dos tramas simultáneamente. Y por ejemplo, si van a crear una elipsis, Jeremías descubre que es un niño genio y va y le dice a sus papás. Y en el medio pusieron, no sé, una toma de ubicación, un timelapse o lo que sea. ¿Eso ya va desde los guionistas o sucede en otra parte del proceso? Pues a veces sí puede ir, pero normalmente no. Uh-huh. Sí, sobre todo escenas así que no hay personajes incluso. Pero sí puedes, o sea, yo sí lo he hecho, pues porque sientes... Pero eso es ya que lo mezclaste, Uh-huh. ya que lo tienes y dices, ok, ya está esta mezcla, la voy a hacer ahora sí escaleta, que es ya como... La escaleta ya es el guión sin diálogos. Uh-huh. O sea, ya indicas intenciones de diálogos, de conversaciones, pero no hay diálogos todavía en sí separados. Y eso ya físicamente, digamos, es un documento de que cada escena la platicas en un párrafo, por así decirlo, ¿o cómo Sí, es? un poco más. Uh-huh. O sea, una escaleta puede ser hasta para un guión de De una 40 bits de serie, un capítulo. Ajá. puede ser hasta de 18 páginas. Ok. Porque estás describiendo todo lo que pasa, entonces le dice, y se enoja. O sea, ya indicas la conversación a dónde va a ir y dónde va a terminar, pues. Uh-huh. Y ya un capítulo tendría 40, 50 páginas, una cosa así. Sí. Y cuando tienes esto, y ya a la hora, sobre todo al trabajar con estudios, tienes la escaleta, ya hicieron el blend, tienes la escaleta. ¿Cómo aquí hay momento para cambios? ¿Lo presentas y luego escribes? Sí, o sea, todo lo vas cómo? entregando por etapas. O sea, entregas los beats, Uh-huh. te dan notas. Uh-huh. Entonces, sobre esos beats, sobre esas notas ya pasas a escaleta y las cambias en la escaleta. Digo, a menos que sea un cambio súper radical de, ay, no, esta trama, Hay que esta no darle funciona un giro para... ajá. total.
Y ahí tendrías que volver a hacer los beats. Ajá. Y si todo está como funcionando, pero hay notas, pues ya te pasas escaleta, mandas escaleta, se dan notas. O sea, hay muchos procesos para que no trabajes de okis. Sí, si ya trae los capítulos ya terminados y los beats no funcionaban, pues hay que empezar de cero, ¿no? No, y es mucho más difícil reescribir sobre Capítulos un guión. hechos. Ajá, sí. Ok. Y es más difícil también como visualizar qué es lo que no está funcionando. Como que ahí luego te das cuenta, es que no avanza, ¿no? Porque está como muy compacta toda la información. Muy compacto. O sea, pues unos bits es una historia, están como compacta la información, entonces es muy fácil ver que no está funcionando. Ya. A ver, si aquí no sabe que es un genio, no va a haber conflicto con los papás, por ejemplo. Sí. Es muy fácil de ver. Ok. Y todos estos procesos se pueden repetir basado en si te dan notas o no, si te hacen cambios o no. Sí. O sea, ellos quisieran hacer uno de cada uno. Una vez los beats, una vez el blend, una vez la escaleta, una vez, etcétera, etcétera. Normalmente hay más de una entrega. De escaleta hay más de una entrega. Es donde más se o sea, como que puede haber 2 o 3. Es que te digo, depende qué tantos cambios haya. O sea, si hay uno, o sea, hay una tanda de notas fuertes, entregas una segunda escaleta, y si te dan notas sobre ese, pero si te dicen, ok, ya vete a guión con estas notas. Y eso no sé, por ejemplo, una nota ligera, por poner algún adjetivo, sería, ¿sabes qué? Todo bien, nada más ese personaje, el entrevistador ahí de cabello largo, hazlo más tonto, hazlo más agresivo. Puede ser una nota tranquila, por así decirlo. Sí. Y ya eso no te tiene de avanzar al siguiente paso. Ajá, exacto. Y notas de cambios drásticos, ¿cómo serían? Pues es que a veces pasa que o que ya avanzaste mucho, o sea que sí, porque como normalmente vas entregando por capítulo, ¿no? O sea, vas entregando el 1, el 2. El beat todo esto, el beat, el blend, etcétera, etcétera. Del 1. Capítulo 1. Y luego el 2, y así, ¿no? Entonces vas entregando y te van dando notas, tú sigues avanzando mientras llegan las notas de los... Entonces puede pasar que vas en el 4, por ejemplo, y de repente dicen algo como... ¿saben qué? Creemos que el 1 y el 2 estaría más padre juntarlos para que pasen más cosas en el 1. Y me ha pasado más de una vez. Suena. Los capítulos 1 suelen ser caros en los proyectos largos. Entonces, ahí sí es, por ejemplo, muchísimo como, ok, entonces repensar un 2. Ok. Y ajustar el 3 para, o sea, como que... Y al principio hay alguna parte del proceso donde tengas, pues no sé si los beats o un panorama en general de qué debe contener cada capítulo para que la serie eso suceda. es lo primero que haces. O sea, los primeros meses es la Biblia, que es como hacer un board de todos los capítulos, ya con qué va a pasar en cada uno. Y eso es a muy grandes rasgos, ¿no? O sea, sí, eso es muy grande, sí, es a grandes rasgos. O sea, eso es lo primero que le tienen que probar a un grupo de escritores. Sí. O sea, lo primero que hacen normalmente es Biblia y piloto. O sea, es como de ahí partimos, porque ahí ellos pueden ver el tono, cómo van a quedar los capítulos, y ver cómo tener una idea general de la temporada. ¿Y la Biblia cómo es? ¿Cuántas páginas tiene? ¿Qué cuentan en ese documento? Pues hay desde 30 hasta 50 y tantas páginas. Para una serie... O sea, vienen personajes, todos los personajes, edad, características, a veces te piden como arco de personaje aparte, y la sinopsis de cada capítulo. Es eso. Personajes y sinopsis de cada capítulo. Y hay algún concepto para los guionistas que sea como entregar demasiada información. O sea, porque por ejemplo decías que a veces te piden el arco del personaje. A mí se me hace muy repetitivo ese formato. De dar el arco del personaje. Sí, porque pues lees el arco del personaje y luego lo lees dentro de la sinopsis, pero... Sí, porque una sinopsis sería, no sé... Chuchito se levanta un día tranquilamente para ir a la escuela y se da cuenta que tiene sus superpoderes. Al llegar a su casa secuestraron a su hermana. Entonces, ahí ya pero es más largo que eso. O sea, si es una sinopsis más construidita, puede ser de media cuartilla o una cuartilla. Y ahí ya, pues la gente que se dedica a esto claramente puede ver para dónde va un personaje. Y habrá muchos momentos donde lo puedes ajustar. Sí, no, o sea, la Biblia es una base, es de donde partes. O sea, ahí ves de que, si hay una historia que contar en 8 capítulos. O sea, de ahí partes, pero es un documento vivo y va cambiando. O sea, como que a veces siento que pasa que les gusta mucho una idea de la Biblia que luego nomás no se da. O sea, como que no cabe a la hora de hacerlo y a veces es difícil porque, es que estaba en la Biblia, ¿no?
O sea, como que los guionistas quieren regresar, pero en realidad no funciona. O no la necesitas. O sea, porque Ok. tú puedes decir una idea, ay, no sé, este güey es disléxico, no sé, cualquier tontería. Ujú. Y como que, ay, es que estaba padre esa característica del personaje. Sí, pero no lo necesitas. No lo hemos necesitado para lo que estamos contando, pues, ¿no? Ujú. Y dijiste algo que fue muy de industria y retomo algo que decías antes a la conversación. Pues, uno a la hora de escribir, pues de repente hay cosas que las quiere contar, quién sabe por qué. Yo quiero esta escena y quién sabe por qué. Si nos ponemos analíticos y técnicos en el tema del guión, justo pasa lo que estás diciendo. Que pues esta escena pues no la necesitas, Sí. pero a lo mejor tú sí la quieres, porque te mueve, porque te duele, porque lo que sea. ¿Cómo conviven estas dos cosas? Porque pues sí, esta parte de que avance es importante, pero la parte de uno, en unos proyectos más que otros, también es importante. ¿Cómo se vive esta dicotomía? Yo disfruto mucho cuando veo algo Ujú. que digo, o sea, no cumple nada de las reglas, digamos, y funciona perfecto. Ujú. Es algo que se me hace un talento muy especial que tienen algunas personas. O sea, Tatiana Hueso, todo lo que veo de ella, digo, wow, ¿no? Es como, siento que vi un documental, me sumergí, lloré, o sea, y me parece como un talento muy único. Ujú. En series creo que es bueno partir de esta cosa de la estructura, pero se pueden romper las reglas. Por ejemplo, Atlanta es una cosa, es mi favorita, amo a Donald Glover, y siento que sí claro que se puede hacer, ¿no? O sea, nada más, pues siento que requiere un talento especial. Ujú. ¿Y habrá géneros que se presten más que otros? No lo sé. ¿Habrá algún género que se preste más que otro para eso? Sí, o sea, es que creo, por ejemplo, en una serie de acción obviamente no se puede. Si no puedes contemplar tanto, esperar. O sea, ahí sí te digo, es muy importante la estructura en cosas para niños, en acción. En comedia, pues en comedia sí puedes tener de pronto una escena que no avanza la trama, pero es muy chistosa. Exacto. Ajá. Entonces, o sea, sí creo que se puede prestar. Y en el drama sí puedes tener este tipo de escenas que es más emocional, Ujú. el momento aunque no avance la trama. De pronto te acerca al personaje. Sí. Ok. Oye, y a la hora de seleccionar gente, pues tú has ido subiendo como guionista. A la hora de seleccionar gente como, no sé, imagínome yo, son los mismos, por ejemplo, el cuarto de escritores para cuando haces una serie de comedia, cuando haces acción, a cuando te vas más hacia el melodrama, o cómo integras un equipo de guionistas. Es chistoso porque trabajo mucho con los mismos. Ujú. Y también es raro porque los que tenemos experiencia somos puros rucos. Pues sí, Y somos cuartos de cuarentones. hablando de veinteañeros, catorceañeros. Entonces es difícil. Yo lo que veo ahorita es que es difícil entrar porque quieren gente con mucha experiencia. Pero ¿cómo obtienes esa experiencia Con la edad. si no te la dan la oportunidad, ¿sabes? Ajá. O sea, yo como que conozco ciertos escritores con los que trabajo muy a gusto, que sé, o sea, siempre te vas a ir, pues si piensas en comedia, vas a escoger a alguien, como que sabes quién es bueno para qué cosa. O sea, sí hay pues de los que yo conozco, sí sé quién funcionaría para cada tipo de proyecto. Y cuando me piden recomendaciones también pienso, ella sería buena para esto, ¿no? O sea, siento que ahí tú pues conociendo a la gente te vas dando cuenta. Ujú. Y hay gente pues que puede hacer de todo, ¿no? Y en el mundo de la investigación o de integrar los cuartos, no sé, nunca se les ocurrió por decir, ¿saben qué? Estamos escribiendo una serie de militares, vamos a traer un coronel a que nos ayude. Siempre lo hacemos. ¿Pero lo hacen guionista o lo llevan a que les platique o llévenos a tirar un campo o cómo lo integran? O sea, en el proyecto que estoy ahora hay un researcher que está en el cuarto. Ujú. Entonces como que todo lo que... Todas las dudas militares van con él, por ejemplo. Ajá. O sea, todas las dudas que tenemos sobre el proyecto, sobre él nos ayuda. Ujú. Y nos manda como información súper súper completa de lo que necesitamos saber. Y me ha pasado, por ejemplo, en una que estuve que no se hizo, estuvo una arqueóloga asesora muy padre. Órale. También me ha tocado hablar con alguien, un Mossad. Entonces, Qué fuerte. aprendes un chingo o sea, es bien padre porque cada proyecto
aprendo muchísimas cosas nuevas. Uh-huh. Y es como súper interesante platicar con gente de temas que en tu vida, ajá, ¿sí? Exacto. Y no sé, por ejemplo, decías que están un mes y medio en el cuarto físico y luego ya se van a escribir. Ese mes y medio, por ejemplo, tenías al del Mossad, al researcher. No, en este no. Tienes una entrevista, o sea, y luego puedes preguntarle Aquí cosas. está mi número, mi correo. O sea, los contratan como asesores. Entonces tienes esa junta que tú ya vas preparada como con todas las dudas. O le dices, ay, platícame más cómo funciona. O sea, es así, como que ya ibas viendo y luego ya si tienes alguna duda le puedes mandar un mail. Depende cómo quede el contacto, ¿no? Uh-huh. Si sea por llamada o por... Lo que mencionaste del researcher es un puesto dentro del equipo, o sea, el equipo de guionistas tiene un investigador. Ahorita ha estado con nosotros y es la primera vez que me toca a mí que esté así, está muy padre. Uh-huh. Y ahí cómo funciona. ¿Él es específico, por ejemplo, en temas bélicos o en general en la serie? No, ahorita no es militar la serie que estoy. Ajá. O sea, es... Sí, cierto, yo fue el ejemplo que se me ocurrió, perdón. Pero no es researcher en general de muchos temas, o sea, asesora documental, depende del tema que sea, él investiga sobre eso, es un investigador. Ajá. O sea, no es que él tenga una experiencia en algo en particular. Y a que tú le das una lista de cosas, pues, no sé, es que no lo visualizo así de... investiga qué tipo de calcetas usan los militares alemanes. Sí. Investiga cuánto pesa un balón de la selección tal. Sí, o sea, como cosas muy específicas. Entonces él hace su research y te manda. Uh-huh. O sea, cosas que necesitas para tu capítulo. Y él va quitando toda esa información que a ti te quitaría mucho tiempo de escritura. Sí. Okay. ¿Y a la hora del cuarto lo tienen ahí o ahorita está por su cuenta? No, ahorita sí. Okay. Y he estado, o sea, ha sido una experiencia diferente porque nunca me había tocado. Sí, ya y a veces que hay researchers así como que más por mail de que les mandas preguntas y te mandan. Sí, son tu chat GPT privado. Haz de cuenta. ¿Cómo te va con chat GPT, las inteligencias artificiales y estas cosas? Yo estoy súper en contra. Es un tema denso, por decirlo menos, ¿no? O sea, como que para mí es flojear. Uh-huh. O sea, es como si no estimulamos y trabajamos, pues también nos vamos haciendo más mensos. No sé, o sea, como que para mí sería entrenar más a la inteligencia artificial. Digo, ya he leído todos los guiones que existen, pero si tú le estás diciendo, no, más así, más asá, siento que es algo de entrenarlos para, no sé, yo no soy muy tecnológica tampoco. Es que como researcher está buenísimo, nosotros lo usamos mucho aquí, sí. Pero sí, como guionista, me acuerdo de un director de teatro, de Claudio Valdés Curi, que decía, bueno, el teatro somos gente que se junta a hablar y a pensar de la gente para que después gente se sienta a ver gente por hora y media o dos que dura la obra de teatro. Entonces como que le estábamos quitando, no sé, esa parte de la gente sentándose a pensar de la gente para que luego la gente se sienta a ver a la gente. No, aparte, ¿sabes? O sea, a mí lo que de repente pienso que loco, si yo le pido ayuda, ¿no? Para hacer lo que sea, un texto. Uh-huh. Y luego un ejecutivo dice, ay, no me da tiempo de leer y le pide al resumen. Al resumen o que le diga las notas. Entonces, ¿realmente qué va a pasar? Si nadie está leyendo y nadie está escribiendo. No nada más va a ser guionista, va a ser productor ejecutivo también. O sea, no sé. Yo soy muy... o sea, sí tengo mucha resistencia a esas cosas tecnológicas y por ahorita no. Yo no le entro. Y de la parte técnica de sentarse a escribir de programas o de cuestiones... sí, pues uso Final Draft, ese sí. Final Draft. ¿Sería consejo para los chavitos que están escribiendo en casa? Vale la pena. Sí está caro, yo creo. Uh-huh. Es como ya nomás pago cuando... La renovación. Ajá. Pero, o sea, sí ha de costar como $300, yo creo. Uh-huh. Bueno, pero súper vale la pena. ¿Es como el estándar de la industria? Yo no lo sé. Sí. O sea, hay otros más... El Celtics, sé que es como una plantilla ahí. Si te escribí en mi peli usaba Celtics. Ajá, ese es gratis, ¿no? O baratísimo. Pues. Hay una versión gratis, bueno, en esa época había una versión gratis que no te dejaba hacer todo. Yo sí pagué la anualidad, tengo esta anualidad para acabar la peli. Ya. Entonces, no, Final Draft está muy padre. Okay. Vale mucho la pena. Okay. Y ahorita, ¿cómo ves, en tu perspectiva, cómo ves a los guionistas que van empezando? Tanto de la escuela como de los cursos, pues hay muchos lugares donde la gente se acerca a escribir un guión. Pues, o sea,
como que, te digo, a mí no me ha tocado trabajar tanto con chavitos. Porque ¿nunca se les ocurre meter un 20añero a mí sí, a sus a mí equipos? Sí, o sea, yo sí he querido, y justo como quieren gente con mucha experiencia, terminamos los mismos cuarentones. A veces me ha tocado trabajar con más chavos que están de asistentes o coordinadores del cuarto que toman notas pero se convierten en parte de como... ¿Son como un escribiente en el cuarto? ¿Cómo? Sí, o sea... ¿Cómo es la estructura, el organigrama de un cuarto de escritores? Pues es el head writer, Ajá. Los escritores, y el coordinador del cuarto o asistente del cuarto, que es quien toma notas, quien está ahí. Como un pero, escribiente un poco, sí, como un... O sea, en Estados Unidos son como muy jerárquicos y hay más, o sea, hay senior writer, hay como... Sí, hay junior. Hay una jerarquía y en ese orden puedes opinar o no. Sí. Y el que toma notas ahí no puede opinar. Claro. Acá yo siento que a veces, sí siento que muchas veces son como staff writers porque dan ideas y opinan. Entonces, a veces creo que se deberían de llevar ese crédito de staff writer. Depende, ¿no? Hay unos que ni quieren ser escritores, que están tratando de ser otra cosa, pero pues es ahí donde me ha tocado ahorita convivir con más chavitos. Jovencitos. Sí. Oye, ¿no pasa así a ver, alguien de tu edad diría esta palabra o Exacto. qué haría? ¿Cómo se asesoran con los jovencitos? Ah, sí. Yo con mis sobrinos son mis asesores. Y... ya, o sea, como que todos ahí tienen sus sobrinos, sus novias más jóvenes, sus hermanos, o sea, pero sí es un salto generacional fuerte. Importante. Sí, o sea, porque, de hecho en el cuarto que estoy ahorita tenemos 44 para arriba. Ah, edad. Me quedé escritores. 44 para arriba y el coordinador del cuarto que sí está escribiendo ahorita un capítulo tiene 35. Es el niño. Es el jovencito. El bebé. Sí. Pues ni tan jovencito. Para que veas. Y en el pasado que estuve también éramos 44 para arriba. Oye, y con preguntas como esta hay muchas en la industria seguramente, pero no sé, si un equipo de escritores son 6 personas y 5 ya son cuarentones, ¿por qué no meter un sexto de 20? No, yo lo haría con mucho gusto. No, pero ¿quién es el que lo detiene? ¿Los ejecutivos, el estudio? Sí, o sea, como que les da seguridad que sea alguien que ya saben que va a sacar la chamba. Ah, como que sientes que no va a llegar a trabajar o algo así. ¿O? No sé, o sea, como que ves a alguien que ya ha hecho muchas series que funcionaron y les da mucha confianza, que es un profesional, que ya sabe lo que hace. No, la misma razón por la que no eligen protagonistas diferentes. Exacto. Saben que pueden ser protagonistas. Sí, exacto. Ya. Pero yo por mí sí. Sí, estaría bueno. O sea, un protagonista finalmente es solo con el coprotagonista. Acá puedes ir arropado por 2, 3, 4, 5, 6, 10 escritores. Y como tener esas distintas visiones, o sea, sí son distintas visiones que enriquecen más el proyecto. En el próximo que yo tenga la decisión, la potestad, por lo menos uno... Sí, de afuera suena muy fácil así de... Pues, aunque no le hagas caso al final, ¿por qué no tener esa otra voz? Sí. Si quieres al final la calles. Aparte vas entrenando nuevas generaciones. Sí, ese va a ser guionista picudo. Es lo que pasaba en Estados Unidos, que fue parte de la huelga. Que antes pues tenían como... La división está tan tenían dura. esta jerarquía, pero había... Es que no sé cómo se llaman, si junior writers, no sé, no me sé bien las jerarquías. Pero tenías que tener esos porque es un entrenamiento. Entonces estos chavitos podían ir subiendo en la escalera. El escalafón. Ajá. Sí. Oye, ¿y cómo vives? Esto yo no lo sé, pero lo he escuchado, que pues en Estados Unidos, sobre todo en la televisión, el guionista tiene mucha fuerza en el sentido de no puedes cambiar la pausa, la coma, olvídate de cambiar una palabra, olvídate de parafrasearlo o decirlo en palabras del actor. Cosa que en otros lugares pasa y pues el espectro de opinión es muy grande, ¿no? De que yo no quiero que cambien nada, hagan lo que quieran. ¿Cómo vives tú esa parte? ¿O cómo ves eso? Sí, es que en Estados Unidos el showrunner normalmente es el creador de la serie. Sí. ¿No? Es alguien que estuvo en el cuarto. Entonces sabe perfectamente por qué se tomaron las decisiones que se tomaron. Porque a veces a lo mejor te dicen, es que estaría más padre si es esto. Sí, pero eso fue lo primero que pichamos y no les gustó. O no funcionaba por esto. Y entonces ellos no, como la gente llega y lee, no sabe todos los procesos y todo lo que se cambió. Los llevó ahí. O sea, por diferentes razones, ¿no? Entonces creo que sí es importante que hay un showrunner
en las series que haya estado en el cuarto de guionistas. Y que sepa por qué se escribió lo que se escribió y a dónde va, porque a lo mejor si no te van, por ejemplo, series que se están filmando muy a la par de que se está escribiendo o que todavía se están haciendo reescritura, no sabes a dónde va, entonces a lo mejor tú dices, ay, no tiene sentido. Va a tener. O sea, obviamente va a tener sentido si hay 6 personas trabajando en ello. En que tenga sentido. Y dan notas. O sea, mucha gente los revisa antes de que lleguen. Entonces, va a tener sentido, pues, ¿no? O sea, como que creo que es un poquito de confiar que hubo un proceso largo porque los cuartos llevan de 6 a 8 meses. Entonces, es eso. Y que haya una figura del cuarto de guionistas en set, creo que es muy, muy importante. Pero aparte en Estados Unidos hacen ensayos. O sea, hacen primero lectura de guión. En la mesa. En la mesa están los guionistas. Entonces ahí sí surge una buena idea de un actor o una improvisación que funciona, la escriben en el guión. Pero le dan su espacio, su tiempo, su lugar. Y luego hay ensayos, ahí se vuelve a cambiar el guión. Pero está el guionista, pues. Entonces se vuelve a cambiar el guión. Entonces a la hora de filmar no deberías de tener por qué cambiar mucho, a menos que, o sea, a veces hay necesidades de locaciones, de lo que sea, ahí está el guionista y lo resuelve, pues. Y si no está el guionista, pueden resolverlo de una manera que luego no mache con algo que pasa más adelante o no sé. O sea, y el proceso tendría que ser de, a ver, director, actor y guionista, sientes a platicar cómo se va a decir esto para que pegue en el otro momento. Sí. ¿Y esos 3 involucrados lo pueden decir ahí o tienen que involucrar a producción ejecutiva o al showrunner? No, yo creo que, depende del tamaño de la decisión, no te vas a cambiar el nombre a media temporada. Ok. Oye, y trabajando con los jóvenes, ¿no te pasa que se te acercan mucho a pedirte consejo? Sí, o sea, me pasa y luego, o sea, como que es muy raro porque es difícil. Porque lo que yo hice fue dar mis guiones, ¿no? A la gente. Y a veces me cuesta trabajo porque a mí me mandan guiones y hay que agradecer mucho cuando alguien lee un guión tuyo. Sí. Pero entonces yo de repente tengo muchísimos guiones que leer y no tienes tiempo. Sí, ya es una presión, o sea, aquí tienes 20 horas de tu vida. Exacto. Que a lo mejor eran tus 20 horas libres de un mes. Entonces es difícil, pero sí creo pues que es la manera de darte a conocer, ¿verdad? Ahorita creo que porque a veces me preguntaban consejo y yo decía eso, pues manda tus guiones a gente, pero luego digo... Y te los empezaron a mandar. Y te los empiezan a mandar y luego no te da tiempo porque también pues te comparten sus guiones amigos, colegas, o te mandan libros a ver si los adaptas. Entonces yo a veces digo, no, o sea, yo trabajo, tengo hija, quiero leer el libro que yo traigo ganas de leer, pues, ¿no? ¿Sabes? Pero creo que también es una buena puerta para entrar, es buscar trabajo de coordinador de cuarto. Porque ves el proceso, aprendes y te vas conectando con otros guionistas que te conocen. Pues. Y a la hora de aprender el art and craft del guionista, ¿cómo te va con las metodologías? Maquis, Save the Cat, y tantas que hay. A mí, o sea, como que yo he agarrado lo que me sirve de cada una, pero por ejemplo me llama mucho la atención que el Save the Cat, o sea, como que lo usan mucho en series. Y no es para series. Es que lo hicieron para películas hollywoodenses. Creo que ahorita ya sacó uno de series. No lo he visto, pero hay que verlo. Pero de repente dicen, ay, es que es no sé, algo. Y dices, es que no funciona el Save the Cat en series. Es distinto, o sea. Entonces creo que a veces hace mucho daño porque están como muy cerrados a que, tienen que ser estos pasos. Y a veces, en el minuto 12 ya tiene que pasar esto. Sí. O sea, sirve, yo creo que vale la pena leer todos esos y tú ir tomando lo que a ti te funciona. Por ejemplo, a mí en cine lo que más me funciona es un método de las 8 secuencias. En YouTube lo puedes encontrar. Las 8 secuencias, no lo conozco. Entonces o sea, es que si te fijas, o sea, una película se supone que está dividida en 3 actos, pero realmente el segundo acto está dividido en 2. Entonces son 4. O sea, realmente son 4. Son 4, pero los últimos 2 son más cortos, pero avanzan más rápido. Pero realmente son 4 bloques, si lo ves así, ¿no? Y lo que hace este método es dividir esos 4 bloques en 2. Son 8 secuencias. Y es una forma como más sencilla de pensarlo para mí, como pensar como por un bloquecito. ¿Pero así piensas el capítulo o piensas los 8 capítulos? No, esto es en cine. Eso es en cine. Ok, perdón, me fui para las series. Esto es en cine. No, el capítulo tiene...
Es muy raro porque yo ya lo tengo tan... ¿Mecanizado? Mecanizado, sí. Pues, decir mecanizado suena feo, mejor... Lo tengo segunda naturaleza. Es que lo tengo muy... A la mano. ¿Cómo? Muy absorbido. Ya lo absorbí así, lo veo claramente, o sea, es muy raro. Uh-huh. O sea, si tuviera que dar una clase tendría que prepararla porque a mí como ya lo veo tan... Cotidiano. Ajá. Es que además lo platicas con pura gente que también es su cotidiano. Sí. Pues fíjate que no todos, o sea, como que no está tan implementado este sistema uh-huh. Aquí en México todavía, no todos lo usan, como este orden de bits y luego así. Como que es el método gringo y yo he tenido la suerte de trabajar con gente que ya ha usado ese sistema, entonces me ha tocado todos mis proyectos trabajarlos así. Pero me ha tocado conocer guionistas que me dicen, órale, como que diferente. ¿Y cuál es la manera tradicional o la manera de la mayoría de este lado? No, pues no sé. Ah. Pero veo que les sorprende ese método como tan estructuradito. Suena a sonorense. y te quiero preguntar de eso, ¿cómo te va a la hora, no sé si desde la génesis del guión ya se establece, pero con los modismos, con los regionalismos, con los acentos, con todas estas particularidades del lenguaje? Es que, o sea, ya llevo mucho tiempo viviendo acá, entonces... Ya tienes la doble nacionalidad. Sí lo tengo, a veces se me va alguna cosa, o sea, una vez puse, por ejemplo, chanza. Uh-huh. Nadie te entendió. Me da chanza, es chance, me dijeron. Es que ahí sí se me fue lo sonorense. Pero, no sé, como que a mí me gusta mucho, por ejemplo, si me siento en un restaurante, estoy súper escuchando las conversaciones de todo el mundo. Identifícome. O sea, voy como caminando y yo oigo una conversación que alguien está hablando y así como que me abrocho el tenis, o sea, oír y luego lo apunto, porque, o sea, me gusta mucho oír cómo habla la gente y cosas que dicen como, o sea, como cada quien tiene su propio lenguaje y usa expresiones o no sé. Entonces como que soy muy observadora del lenguaje, digamos. Uh-huh. Entonces siento que se me da lo de los diálogos. Ok. Y de repente no tienes que defender alguna palabra, expresión, modismo o lo que sea con... Siempre. ¿Por qué quieres que diga chanza? No, bueno, eso sí lo cambié, eso fue un error. O sea, ahorita digo porque fue algo como muy... Te traicionó el inconsciente. Sí, me traicionó. Pero sí, o sea, normalmente o le suena raro algo, pero puedes decir, es que es un personaje que habla así. No todos pueden hablar correcto, porque a veces te dicen, es que está mal dicho. Pero es que está mal dicho. La persona no lo diría bien. Exacto. Para que lo diga mal hay que escribirlo mal. Y lo malo es que ya te lo marca como error el Final Draft, ¿no? Pero... Ok. ¿Y los actores cómo lo viven eso? No de repente no se te acercan de que, oye, hazme más, no sé, más malo, más... Pues, o sea, como que no me ha pasado directamente, pero sí hay veces, o sea, sí llegan comentarios de actores, a veces son buenos comentarios, porque claro, cada uno... Desde su trinchera está concentrado, o sea, es que si tú estás solo concentrado en un personaje, claro que te das cuenta, oye, no está avanzando. Uh-huh. O algo, entonces siento que todas las notas o comentarios sirven a final de cuentas porque es la nota detrás de la nota a veces. Uh-huh. O sea, como que si hay algo que no les está cuadrando, a lo mejor no es exactamente lo que están diciendo, pero hay algo off. Que no amarra. Ajá. Ok, entonces los actores de repente sí. Sí, no, claro. Es que de repente uno ve cada berrinche en set que te quedas, pues ¿tendrá sentido o no? No, y no tengo todas las herramientas para juzgarlo, simplemente ves el berrinche. Sí. Ok. Entonces buena relación con los actores. Sí, o sea, creo que bien, puede haber obviamente discrepancias. Uh-huh. Y puede haber actores que lo que quieren pues es... verse bien, tal vez. Exacto. Ok. Pero, pues bueno, es parte del oficio. Pues que suena más interesante, de manera muy superficial, hacerlos ver mal. Explícame que un personaje tenga un arco más grande o que caiga en lugares más oscuros de repente. Sí. Y a lo mejor si lo que tú quieres es ser una estrella, pues no quieres que se te salga en moco en la escena, no quieres que se te vea la lonja, no quieres que etcétera, pero al proyecto le hace bien. O quieres decir más diálogos. Ok. Pues mucho más sencilla que a donde me fui. O sea, si es una pelea así de hay que darle más protagonismo. No, o sea, porque a veces te digo, pueden cambiar los diálogos por decir más cosas. Ok. No, o sea, o a veces, o sea, a veces que oyes que cambiaron el diálogo y no tiene sentido, dices, sabes que a lo mejor, o sea, lo que yo trato de aprender es lo que yo hice mal.
Ujú. Más que decir, ay, ¿por qué? ¿Por qué mi guión, mi historia? O sea, porque si cambia el diálogo y tiene otro sentido, es que no me expliqué bien. Si Tal cambia el vez. diálogo. O sea, si alguien cambia un diálogo y de repente dices, no, pues es que lo que yo quería decir Ujú. era porque, no sé, o sea, otro sentido de la frase, de lo que realmente era, digo, o sea, no me expliqué O bien. sea, a lo mejor fue ambiguo ese Ajá. diálogo. Y a la hora de manejar la secrecía de los guiones, a mí me ha pasado algo que entre más pequeño es el proyecto, menos comparten el guión. Entre más gigante, mediático y más estrellas haya, más te comparten el guión. En los proyectos más grandes que yo he estado, donde he sido los puestos más bajos, soy parte del crew y ya te mandan no sé si la escaleta, pero sí una breve descripción del proyecto que estás haciendo y te mandan los guiones por lo menos de la parte que tú vas a hacer. Órale. En proyectos grandes y sobre todo gringos, lo cual llama poderosamente la atención. Eso sí, va con una marca de agua con tu nombre así de Sí. esquina a esquina, por si hicieras algo malo con él, que se sepa quién lo hizo público o lo que sea. Y en proyectos pues, no tan grandes, no tan de estudio, no tan de plataforma acá, pero sí, pues ya de industria, pues uno está filmando y si no estás involucrado en la parte creativa no tienes ni idea de qué estás haciendo. Órale. Te vas enterando sobre la marcha, pero sí está súper prohibido los guiones y los sites en set no te dejan verlos y es... Ah, no sabía. Yo pensaría que es al revés, Pues sí, que es más fácil obtener los guiones de una peli mexicana, súper más fácil obtener los guiones de una película gringa. Y yo quería que me dijeras por qué, pero no. No, es que no sé, yo pensé que lo o sea, sé que para ciertas personas les mandan como parte del guión, ni siquiera el guión completo, como Ajá. de la parte que van a estar o así. Pero no sabía eso. Sí, digo, hay sus excepciones, pero en la mayoría de proyectos de este lado y proyectos no tan grandes, pues luego yo no sé ni qué estoy filmando. En la publicidad, Ajá. pues olvídate, pero en proyectos de ficción, pues no tienes ni idea de qué estás filmando. Qué raro. Y pues ya con el paso de las escenas ya te da una idea de qué se trata. entrenando. No, o sea, a mí como que siempre me hacen firmar un contrato y no puedo compartir los guiones Ujú, hasta que se filme, ¿no? O sea, hasta que salga al aire. ujú. Es que acá en el medio mexicano se dice mucho, invítame a tu película, que básicamente significa, güey, involúcrame en lo que estamos haciendo y puedo ayudarte más, puedo sumarme al proyecto. Sí. Entonces sí pasa mucho que no nos involucran en la película. Ok. Oye, y siendo de alguna manera tan de industria, ¿dónde queda esta otra parte de las películas que tú quieres hacer? Pues sí, necesito darme más tiempo. Digo, ahorita tengo una que estamos tratando de levantar, Ujú. hace rato ya también. Pero esa ya está guión listo, carpeta Ya de hace producción, mucho, todo. Ujú. hace mucho. Ahorita la metimos a Eficine, Ujú. a ver qué tal, a ver si sale. Y tengo otro guión que acaba de terminar, bueno, no que acaba de terminar. Hace tiempo que terminé el primer draft, que tengo que dar ese segundo draft, que se lo he hecho en mis tiempos libres, Ujú. Pero esa la estás haciendo sola. sola. Y cuando estás haciendo, pues cuando estás en un cuarto de escritores, por lo que me platicas, hay mucho feedback. Oye, Ana Sofía, mira, traigo esto y no sé qué, y hay 4 Ana Sofías aquí ayudándome, ¿no? Pero cuando estás escribiendo tú sola, ¿con quién peloteas? ¿Con quién confrontas la idea o cómo le haces? Al principio, creo que sola. Ujú. O sea, como que para mí es algo me llama la atención, o sea, como lo del niño genio, por ejemplo. Estaban, como me dijo Pato, estábamos haciendo otra cosa, estaba de fondo el noticiero de López Dóriga y ahí dijeron un niño genio y no sé Salieron qué. Y Ana 3 Sofía. niños. Salieron 3 niños genios que estaban haciendo rifas que hicieron rifas para ir a un concurso en Japón y Ujú. ganaron. No tenían ni compu los pobres, ¿no? Entonces como que de ahí me quedé así. Entonces como que empiezo a buscar del tema, viendo qué hay, y así. O sea, como que es esa parte creo que para mí es algo muy solitario. Ujú. Y hasta que empiezo a tener como más idea, pues, o sea, se la platico al Pato, se la platico a una amiga, o sea, como que ahí, o sea, ¿cómo se te hace esto? O platico, pero sí creo que ya es cuando ya visualicé más que sí hay una historia, no antes de. O sea, ya habita por lo menos la parte emocional en ti antes de que tú lances la pregunta. Oye, Sí, ¿cómo? sí. Las plumas rojas. Sí, ajá. Ok. Me recordaste a Javier Velasco en algún momento, ¿cómo lo explicó? Lo cuestionaban de por qué escribes de estas temáticas pues, tan duras, tan obscuras, como de los underdogs de la vida y eso, y se quedó. Es que yo intenté escribir de lo que a mí me gusta mucho el rock, la música. Hice un libro de música y nadie me peló, y el libro, pues yo lo disfruté mucho hacer y hablar de eso, pero pues nadie me peló y el libro es malo. Ujú. Yo escribo
de lo que me hace ruido aquí Sí. y aquí. No, o sea, yo qué más quisiera que elegir de qué escribir. ¿Cómo se vive eso tú de esta parte del espectro de los escritores? Pues es que creo que es justo eso, es como algo que te interesa, algo de lo que podrías durar hablando muchos años, Ujú. porque si no, si te aburre a ti mismo, o sea, si después de 6 meses de estar hablando de algo dices, ay, qué hueva ya, pues Ujú. no. Porque normalmente un proyecto de que lo escribes hasta que está terminado el guión, a que se hace, son tantos años que tiene que ser algo que de verdad te interese y creas que vale la pena contar. O sea, no es así como, no sé, para mí, como que yo sí le tengo un respeto muy grande al cine, o sea, porque es eso, es más personal, es más un pedazo de ti que una serie, creo. Porque una serie es de todos. Ujú. Ok. Y eso me pasa. Entonces, como que sí, para hacer una película, por eso tampoco he hecho muchas películas. Porque como que luego me ofrecen como remakes, como, no sé, como que películas por encargo casi no hago. Ujú. Tiene que ser algo que me guste. ¿Y el switch entre, por ejemplo, un cortometraje y una película? Cortázar decía del cuento y la novela, un cuento es como un cuento es como una fotografía, una novela es una sucesión de fotografías. ¿Cómo hace uno la adaptación para escribir una u otra a la hora de Es cortos mucho y más pelis? difícil un corto, para mí. ¿Ah, sí? Sí. Espérame, no vi venir esta respuesta, por favor, elabora. Sí, o sea, como tener una historia corta que contar. Ujú. O sea, es mucho más fácil contar un cuento largo, o contar una historia larga que una corta, que sea contundente, Bueno, que te palabra clave. atrape, que profundices. O sea, yo en mucho tiempo no he tenido una buena idea para un corto. O sea, como, no que me haya matado en pensar en una, pero no se me han venido ideas así como de, esto daría para un corto. O sea, como que siempre se me ocurren historias más elaboradas, digamos. Ujú. Creo que, y por eso hay escritores que escriben cuentos y por eso hay escritores que escriben novelas. Siento que son no sé si sensibilidades distintas y hay unos que pueden hacer las dos cosas, pero creo que sí hay como unos escritores de cuento muy cabrones Ujú. y que pues, se dedican más a las historias cortas, ¿no? ¿Y por qué a uno le piden en la escuela que haga corto? Bueno, me queda claro, porque es más barato. Es más ¿no? barato Es filmar. más fácil Sí. echar a perder 10 minutos que 90. Sí, y de los 50 cortos que hacen, 49 se muere alguien al final. Tal vez. Bueno, sí es Luis el que lo decía. Me parece que sí. Después de la página 200, mátalos a todos. Súbelos a un tren y mátalos a todos. Sí. Si era así es Luis o le estoy colgando algo que no dijo. No sé quién lo dijo. Pues sí, no lo dijo Luis, pero a lo mejor se estaba burlando. No me acuerdo. Perdón a los literatos que nos están viendo. Oye, y en cuanto a las referencias, hace poquito tuvimos a una amiga diseñadora de vestuario, Erika del Toro, y decía, bueno, es que a mí ya ir a una plaza, porque tiene que ser muchas compras para el vestuario, ir a una plaza ya no es un lugar personal o esparcimiento para mí, ya es un lugar laboral. Claro. ¿Qué pasa con el cine para ti? ¿Qué pasa con la literatura? La amo. O sea, para mí leer para mí es lo mejor porque es una conversación nada más entre dos personas. O sea, a mí me impresiona leer algo de Shakespeare y ser Shakespeare y yo. O sea, no hay nadie de por medio, ¿sabes? O sea, me gusta mucho leer literatura clásica. Y la literatura es algo que sigo disfrutando profundamente. O sea, que nadie me interprete por mí, el escritor del siglo pasado y yo, el escritor que vive en África y yo. O sea, de veras, para mí la literatura es lo máximo. Uh-huh. Y el cine es algo que sigo disfrutando mucho. Si es buena la película, yo no pienso en tecnicismos. Si estás pensando si ya empezó el segundo acto de la película, ya se fue al diablo, Sí, entonces. Sí. Eso me pasa. O sea, yo disfruto mucho el cine, pero en el momento que me pierden como espectadora es que algo no me está gustando. Yeah. ¿No hubo un momento donde eso donde dejaste de disfrutarlo o algo así? No, lo disfruto mucho. Me pasa mucho que adivino qué va a pasar. Entonces, cuando no adivino y me sorprenden, soy de las que grito a la así, o sea, no. Entonces eres buena o mala compañera para ir a una película al cine. Yo creo que mala. Porque sí, siempre adivino qué va a pasar. Ahorita lo van a dejar, acuérdate. Exacto. Okay. ¿Y de dónde tomas referencias, aparte de la vida, de la literatura, del cine?
Pues, o sea, yo creo que más que nada de la vida, o sea, de la vida, de reportajes, o sea, artículos, tengo miles de artículos que abro que me llaman la atención también como elaborado, o sea, tienes tu vision board, pero de asesino en serie, así con tus hilitos rojos, ¿o cómo? Pues, o sea, como que historias que me llaman la atención, que a lo mejor no van a hacer nada, pero las voy separando, tomo notas. ¿Pero historias que te llaman la atención investigar o tú escribirlas? O sea, simplemente algo que digo, ay, o sea, qué curado esto, que... Para los que no son sonorenses, curado quiere decir... Cagado, interesante. No sé, o sea, como que voy separando artículos o ensayos que me gustan, que siento que hay algo ahí, alguna historia que a lo mejor no veo ahorita con claridad, pero los voy pineando y los voy apuntando en una lista que tengo como de ideas. Pero es como un cajón al cual recurres o una visión a largo plazo. Como... Sí, o sea, es como... Porque a veces luego hace clic otra cosa. O sea, no sé, como... Tuve una idea, por ejemplo, que pues la puedo contar porque no se hizo, pero de hacer una serie que se llamaba Odio los Domingos, que era Chabelo, yendo a terapia. Hasta ahorita me tienes, ¿eh? Era Chabelo yendo a terapia para superarlo de levantarse temprano los domingos, que se seguía levantando, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, como que iba caminando, vi algo, zapatito Chabelo, no sé, o sea, es como un proceso. Entonces, como que dije, ay, algo de Chabelo, como, y así la vas armando, y a veces te viene como muy rápido todo, y hay veces que no, hay veces que dices, ay, estaría bueno contar una historia de Chabelo, por ejemplo. Entonces lo estás viendo otra cosa, ay, debería ser así. Como, o sea, me la imaginaba como la de Larry David, ¿no? O sea, como sale del mismo, ¿no? Y hay veces que ves algo y dices, ah, eso es que hay algo, o sea, como que dices, hay algo ahí que no sé qué es, pero ahí hay que encontrarle la carnita. Entonces a lo mejor luego es 1 más 1 y dices, claro, es esto, ¿sabes? Entonces como que voy cachando esas ideas que están, como decía David Lynch, ¿no? Que es pescar las ideas. Entonces como que vas cachando esas ideas que dices, ahí hay algo. ¿Pero qué es? Entonces como que las voy anotando y a veces me sirven para una escena, para un personaje y a veces pues, se convierten en algo más. Y a la hora de las ideas, de las inspiraciones, ¿qué tanto, no sé, te dejas ir con ellas o dejas que la idea te seduzca o te guíe? ¿Y qué tanto tú las transformas de manera voluntaria? Pues como te digo, hay unas que fluyen muy fácil. Ajá. Y hay otras que pues que sí te tienes, o sea, que a veces abro ese documento donde tengo ideas y digo, a ver, ¿esto qué? ¿No? Y el otro, por ejemplo, ya escribí 2 páginas de una, que es como más un pitch. Y así, o sea, como, pero creo que lo más chingón es escribir estas cosas que nos interesan, que nos mueven. Y que uno no sabe ni por qué. Ajá, exacto. Que hasta pena nos dan a veces, ¿no? Sí. ¿Qué hago yo hablando de los rusos del siglo XIX? Y a veces, o sea, sí, te llaman cosas, o sea, si te llama la atención es que hay algo ahí que a ti te mueve, que probablemente a más gente también. ¿Y dónde encuentras el equilibrio en una carrera tan ocupada? No Eso sé. Te lo pido como consejo personal. No, vivo muy abrumada. Porque alguien que te conoce muy bien me dijo que eres una excelente mamá y excelente guionista. Entonces, él tiene claro que lo haces muy bien. No, pues vivo muy saturada, la verdad. Sí. Pero está padre porque, o sea, como que decían, es que no te debes declarar tanto en el trabajo. Pues que es lo que más me gusta hacer. O sea, para mí es un privilegio dedicarme a lo que me dedico y lo haría de hobby si no me hubiera ido bien. O sea, entonces, para mí es lo más chingón. O sea, es como lo que más disfruto, la sufro, sí, pero es lo que más disfruto hacer, es lo que más satisfacción me da aparte de ser mamá. Entonces, pues son mis dos, tengo que equilibrarlo y también, fíjate que le platico mucho a mi hija lo que estoy haciendo. O sea, ahorita está... ¿Tiene 8 años? Muere por ver Gringo Hunters. Ok. O sea, como que se lo hago más... Entonces me pregunto, ¿y luego qué pasa? Y luego que no sé qué. Y en la noche que me pide cuentos, a veces me dice, ay, mamá, no se está complicando suficientemente el cuento, de que se lo estoy inventando y es mi clienta. Más exigente, me queda claro. Ok, ¿y recomiendas contarle eso a tus hijos? Porque yo tengo un bebé de 6 meses y le platiqué lo que iba a hacer hoy antes de venir, entonces, ¿sí es buena idea o no? Sí, yo todo le platico, o sea, le platico a su entendimiento y todo, pero trato de contestarle todas sus preguntas y me parece importante porque me ve trabajando mucho, que sepa lo que estoy haciendo, ¿no? Y que me apasione y que es algo que me gusta mucho para que ella encuentre
su lo lugar, mismo, sí, ajá. lo mismo. O sea, para que ella, o sea, se dé cuenta que sí estoy trabajando y a veces estoy cansada, pero que es algo que amo hacer, ¿no? Oye, me lo imagino en 10 años, ustedes queriéndola meter a la escuela de cine y ella, quiero ser contadora, y ustedes destrozados por dentro. No, en esta casa se hace cine. La mato. Mi hija no va a ser arquitecta, ingeniera. Estaría buenísimo. Luego pasa. Es verdad, muchos hijos de gente del medio no Sí. cayeron lejos del Pero nido. creo que pasa, pero también pasa mucho que sí. O sea, como pasa muchos que si el papá es doctor, porque es lo que ves, es lo que aprendes desde chiquito. Hay una relación muy fuerte de amor o de odio. Exacto. Sí, es verdad. Creo la que ella opinión es fuerte. creo que a ella le gusta contar historias. Ujú. Es buena. ¿Te preocupa o te da gusto? Me da gusto. O sea, si es lo que le llama la atención después, pero digo, a mí me encantaría que sea algo de arte, Ujú. pero lo que ella quiera. O sea, tú trabajas mucho desde casa y le toca verte que estás trabajando ahí en la casa. Sí. Y no sale de repente ahí en los Zooms así. Sí, ¿Por qué estás hablando, sí, mamá? sí, sale. O sea, de los otros guionistas se les atraviesa el gatito naranja ahí enfrente y tu hija asomada. No, pues sí tengo varios compañeros que tienen hijos Mm, también. cuarentonas con Y a mí hijos. se atraviesa más, a mí se atraviesa más mi gato que mi hija en el Zoom. Pero sí, como que yo le platico mucho de lo que estoy haciendo y o sea, lo de Gringo Hunters pues se lo simplifico y todo, pero ella me seguía preguntando y quiere que se la vuelva a contar y qué pasó y cómo la atraparon Y eso es ahora, pero ¿cómo fuiste compaginando en la vida la parte personal y la parte laboral? Porque el oficio del escritor, a mí me gusta mucho algo que escuché en una entrevista de Mario Vargas Llosa, pero te diría que a medias, explícame. Él decía, le preguntaban del oficio del escritor y él decía algo así como, yo creo que una persona que fuera plenamente feliz no se dedicaría a escribir. Y luego ya que empecé a conocer más escritores y cineastas y demás, me quedé, no, pues un artista. Y ya después que vi que el artista también encuentra otro lugar y que le puede dar la vuelta a ese primer impulso, digamos, pues uno se da cuenta que sí se puede ser feliz, pero que usualmente uno cae por características particulares de la vida. De varios actores que nos han aquí platicado su vida, ninguno era el popular de la escuela. Eran más los underdogs, los apestados, los bulleados, los ñoños, los tontos, lo que tú quieras. El que menos se imaginan del salón es el que termina siendo el actor o el que termina siendo el artista. Entonces, ¿qué te provoca todas estas impresiones de Vargas Llosa y el darle la vuelta, el tomar la vida un poco en su totalidad? Sí, o sea, como que, o sea, lo que siento que tenemos los escritores, bueno, los artistas en general, yo creo, que sí que tenemos una sensibilidad y observamos el mundo y nos afecta un chingo. O sea, sí. Y yo como que mi cabeza va a lugares muy oscuros, muy seguido, y creo que es parte de conocer la condición humana. Como, o sea, ser escritor es tratar de entender la condición humana, que puede ser muy oscura. Y ahorita que son tiempos oscuros, pues está difícil. Entonces creo que es una carga emocional que traemos. Y leía por ahí que, o sea, escribimos para tratar de entender, ¿no? Entonces creo que por eso a veces es un proceso doloroso, pero también es un proceso placentero, digamos. Es algo muy raro. Es un proceso que al final te da una satisfacción muy grande, pero es un proceso que se sufre y se disfruta. No sé cómo explicar. O sea, el cuarto de guionistas es muy light. Ajá. Y es muy divertido. Pero a lo mejor a la hora de escribir es un proceso, pues estás tú contra la página, ¿no? O sea, queriéndote el buscar la concentración. También depende de qué estés escribiendo, ¿no? O sea, cómo te afecta. Es como los actores. Es muy diferente ser un personaje a otro. Entonces también depende de que estés escribiendo, cómo te afecta. ¿Y lo dejas, digamos, habitarte o llega el punto que tengo que ya cortar con esto porque ahorita hay junta en la escuela y no voy a llegar ahí toda darks, toda triste, toda... Es que creo que antes escribía cosas más oscuras y ahora como me he ido mucho por series de entretenimiento, ha sido bastante ligero. Bueno, también la vida te ha sonreído más en los últimos años. Sí, y también, o sea, sí me pasa, o sea, yo sí cuando estoy escribiendo lloro con las escenas, o sea, me súper sumerjo, yo las actúo, ¿no? O sea, para oír cómo se oyen, yo las actúo. ¿Que te paras y peleas con el espejo? No, pues o sea, como que las leo en voz alta
los diálogos, y si me emociono yo, pues voy a lograr que se emocione alguien más, si no, ¿cómo? O sea, que de repente Pato llega y estás ahí peleándote con la computadora en voz alta. Ahí sí tiene esos momentos que no hay nadie en la casa, sí. Ok, ¿y cómo te va con esta pues abundancia de trabajo, de que tienes la oportunidad de decidir entre unos proyectos y otros? Porque cuando uno no tiene muchos proyectos está la facilidad de pues agarrar lo que me den de proyectos. Y cuando uno puede decidir, pues en la superficie suena muy bonito. Yo elijo mis proyectos. Pero a veces el elegir los proyectos, te ofrecen 5 que no quieres hacer al mismo tiempo y luego te ofrecen 5 que matarías por hacerlos todos. Pues, o sea, primero me siento súper agradecida de tener trabajo constantemente, la verdad. Ahorita se está poniendo difícil. O sea, veo mucho colega sin trabajo. Y colegas talentosos. Y con un currículum bueno. Exacto. Entonces me siento súper agradecida. Pero también es un poquito como el juego de las sillas, o sea, es el que se acomoda en el momento, porque a veces te ofrecen cosas bien, muy chingonas que no puedes agarrar y te duelen el alma. Y sí, a veces te ofrecen cosas que no, o sea, yo sufro mucho para rechazar proyectos porque también es gacho, porque si alguien tiene un proyecto del que esté emocionado, es feo cuando pues a ti no se te antoja, ¿verdad? O sea, es como que quiero emocionarme con las personas y entender por qué quieren hacer ese proyecto. Y quisiera, no sé, o sea, a veces quisiera como que me gustara todo o quisiera poder agarrar todo porque siempre hay una manera de darle la vuelta a ciertas cosas. Hay cosas que de plano pues no conectas y no. Pero creo que más que nada es eso, es como el juego de las sillas que se acomoda en el momento que estás libre, ¿no? Porque a mí no me gusta dobletear. O sea, yo sí como que le dedico toda mi cabeza a cada proyecto o dobleteo en ciertos puntos que sé que ya está más de bajada el trabajo en uno para empezar otro. ¿Y qué tanto te invade de, no sé, ahora sí que, ¿cómo es un día con Ana Sofía Krivich? ¿Te levantas y de 9 a 2 escribes, luego vas y comes o cómo? Es que depende de la etapa que estés del proceso, o sea, si tengo cuarto, pues es de 9 a 2, o sea, depende como a qué hora sea el cuarto. Normalmente es durante la mañana, digo 4 o 5 horas. Y a veces hay que escribir también en la tarde. O sea, como que yo salgo del cuarto a recoger a mi hija a la escuela, regreso, como con ella, y si tengo trabajo en la tarde, pues trabajo en la tarde. O me desvelo a veces porque tengo como cosas con mi hija. Pero soy más de trabajar o sea, yo soy como gallina, se va el sol y ya. Ya no quiero saber nada. Ya no quiero estar en la computadora. ¿Qué es eso? Y si no, o sea, si no hay cuarto, pues es levantarte a escribir, lo que te toca escribir y así, o sea, pero si normalmente la mañana la dedico a trabajar en lo que sea que estoy. Y te está dando vueltas, no sé, ya te fuiste a dormir, estás en la cama y te quedas, eureka, ya. Sí, claro. Te levantas todo en la noche. Tiempo. Es que escribir es mucho procrastinar, o sea. Elabóralo. Creo que te entiendo, pero por favor explícalo tú. Cuando estás en algo, es muy chistoso cuando estás en un proyecto, empiezas a ver y escuchar muchas cosas del tema del proyecto. Es como de repente está por todos lados. Es como cuando, no sé, así tienes un bocho rojo y de repente veías todo el mundo tiene un bocho rojo, ¿no? O sea, entonces si tú estás como en un proyecto de un tema, de repente está en todos lados. Y tú estás atenta como a todo eso y estás pensando en eso. Entonces como que estás elaborando, estás construyendo, estás resolviendo, aunque estés caminando, aunque te estés bañando, aunque estés lavando platos, aunque estés platicando con una amiga. Entonces cuando llegas a sentarte, ya hiciste gran parte del trabajo cuando te llegaste a sentar. Porque ya está en tu cabeza, ¿sabes? Lo que menos haces como escritor es escribir de alguna manera. Exacto. O sea, siento que mucho el proceso es ese tiempo que estás en otra cosa. Y regresa y ataca. Oye, ¿y cómo te va? Ya me voy encaminando al final. ¿Cómo te va con los remordimientos? Con lo que agarras, con lo que no agarras de proyectos, con lo que tú querías hacer con un personaje y no se pudo, o con lo que el personaje logró por su cuenta, pero no gracias a ti. ¿Cómo te va con el remordimiento de la labor? Ay, pues es que como que lo tienes que ver como aprendizaje, porque si no te... O sea, siempre lo pudiste hacer mejor. Siempre puedes reescribir algo 20 años, ¿no? O sea, nunca terminar.
Entonces como que sí siento que es elegir un camino y quedarte ahí, ¿sabes? O sea, es como la vida. Siempre pudiste haber tomado otro camino que no vas a saber si iba a ser mejor o no. Y no sé, o sea, como que, o sea, yo ahorita veo el Jeremías y digo, es exactamente cómo lo reescribiría. ¿Ah, sí? Claro. Pocos pueden decir eso. O sea, sé exactamente que no funciona. Perdón, ok. ¿Cómo lo reescribiría? Sí. Pensé que lo escribirías igualito. No, claro que no. O sea, como que sé exactamente qué es lo que no está funcionando cuando la veo. Uh-huh. Pero pues ya fue, o sea, ya tuve ese aprendizaje y ahorita, tantos años después, pues lo haría mejor, ¿sabes? Sí, sería el colmo que no. Entonces, o sea, por eso te digo, o sea, entonces siento que tienes que dejar ir. Tienes que dejar ir errores, tienes que dejar ir proyectos que se fueron, porque si no, pues no, ahí te quedas en el pasado. Es lo que sigue. A la hora de tomar estas decisiones fuertes, porque pues sí, cuando uno elige un proyecto, pues le queda muy claro, pero a veces tú tienes que tomar decisiones fuertes cada que te sientes a escribir. A lo mejor no cuando se te atravesó el vecino y te llevó a un lugar mental o emocional, pero pues cuando estás escribiendo es una decisión fuerte tras otra. A la hora de tomar estas decisiones, ¿eres muy esquemática? ¿Usas esa parte que habita en ti o usas la parte intuitiva? Pues yo creo que las dos. Es que sí se te va haciendo un instinto fuerte. Uh-huh. Y hay veces, o sea, que te están diciendo algo. Y es una frase que se usa mucho en los cuartos de guionista, de que es que mi instinto me dice que no va a funcionar, uh-huh. ¿no? O sea, y todavía no lo puedes poner en palabras o explicar bien, pero hay algo en ti que ya se la sabe. O al revés, esto no tiene sentido, pero jala perfecto. Pero va a jalar en serio, o sea, pero tienes que aprender a articularlo porque pues si no, es, confíen en mí, yo lo voy a hacer, o sea, ¿no? Sí, tuviste una buena idea, pero a lo mejor no eres escritor, ¿sabes? Sí. Ok, Ana Sofía, consejos para futuros guionistas y consejos para futuros cineastas. Pues, o sea, yo creo que es terminar guiones, que es bien difícil, o sea, para mí es un gran logro alguien que dice, aquí está mi guión, ya, o sea, de verdad, porque mucha gente habla años de escribir un guión y nomás no lo escribe. Los asistentes de lo que sea en las filmaciones están escribiendo la peli que va a cambiar el mundo. Todo. Entonces termina ese guión, aunque no esté al 100, o sea, termina ese primer draft, escucha las notas, o sea, es que es bien, o sea, creo que tenemos algo muy defensivo de las notas, pero es eso, es buscar la nota detrás de la nota. O sea, a lo mejor no es la solución que te están dando, pero hay algo ahí que no está funcionando. O sea, cuando te dan una nota. La nota detrás de la nota. Sí, lo habías mencionado antes, me gusta. Y pues eso, o sea, como seguir escribiendo, pues tratar de buscar conexiones ahí de alguien que te pueda ayudar a realizar ese guión. Bueno, ahorita con tu celular ya haces la peli completa. Desde sí, escribirlo ahí hasta editarlo y subirlo. Sí. Algo que nosotros no tuvimos. Nosotros los viejitos. No, había gente, o sea, por ejemplo, ves a Lila Vilés que hizo su película La Camarista. Ella sola la levantó y todo. Y qué lejos ha llegado. O sea, es talentosísima, pero es alguien de admirarse porque ella hizo lo que quiso, lo hizo sola y le fue chingón porque ahí estaba. Acabo de filmar algo con ella que no puedo abrir la boca, pero sí, es brutal. Sí, totalmente de acuerdo. Y ella lo hizo, aunque lo hizo sola. O sea, a mí es lo que me impresiona. O sea, creyó en ella, lo hizo, la estrenó y le fue súper bien. Acabas de decir la palabra clave para la industria completa. Creer. Sí. Que es muy diferente a tener fe, la tenacidad de hacerlo solo, o sea, de si crees que lo tienes así, pues, y es buscar, o sea, creo que si quieres ser como cineasta, o sea, de los que escriben y dirigen, pues es eso, buscar una historia sencilla, filmable. También lo hizo Sean Baker. Filmable. Con Tangerine y ya ves, o sea, la grabó con un celular. Robert Rodríguez en el mariachi. Ahora sí que vendió su cuerpo. No, bueno, y ese sí, porque ahí sí que había que rentar cámaras. Lean el libro de Robert Rodríguez. No se van a arrepentir. Sí. Ana Sofía, ¿algo que quieras agregar? Pues muchas gracias por invitarme. Yo estoy brutalmente agradecido contigo.
Te agradezco muchísimo de todo corazón que hayas venido, me encantó la plática. Me puedo seguir 10 horas, pero para el formato no funciona. Muy bien. Pues nada, este es tu espacio, lo que veas Creo está que a ya tu dije disposición. todo lo que tenía que decir. Pues encantado, el día que quieras regresar, este es tu espacio, tus cámaras, tus micrófonos, tu productor, estés de acuerdo o no. Te agradezco mucho de todo corazón, sé que esto va a ser de utilidad para muchas personas, espero no haberte incomodado ni nada por el estilo, era todo, al menos venía de un lugar donde es como esto me hubiera sido de utilidad a mí, o he escuchado que otros es con la idea de la utilidad, dándole una connotación a la utilidad, pues ahora sí con la mejor de las intenciones, que le ayude a gente a tener las cosas un poco más claras. O de perdida sentirse acompañado de, esa loca o ese loco están igual de locos en la misma manera que yo. Entonces sí se puede hacer una carrera de esto, sí se puede vivir de esto, sí se puede acabar un guión. Sí, exacto. Ana Sofía, te agradezco de todo corazón. Muchas gracias, paisana, por estar aquí. Pues bueno, este fue el capítulo 10 de Uniendo Puntos. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Nos vemos.